Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Lo hago a través de la plataforma YouTube por mi canal, Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche estamos saliendo al aire, pero usted nos puede ver cualquier otro día, a cualquier hora, entrando a YouTube y poniendo Pablo Razona y Medita y puede ver este o los programas anteriores. Le agradezco mucho si después de verlo y escucharlo le agrada el programa, de un like. Y lo que nos interesa mucho es que lo comparta con otros para alcanzar a más personas. También, si no se ha suscrito, suscríbese. Es muy importante que lo haga también. Como todos los programas, consta de 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico. Y lo hacemos para que diferentes personas con diferentes gustos puedan asimilar el tema que tratamos. Siempre tratamos que sean temas del diario vivir y que sea aplicable lo mismo a personas creyentes que no creyentes. Así que vamos a tratar el tema hoy de lo prohibido. Y lo prohibido es impedir la ejecución de algo. Así de sencilla es la descripción que podemos hacer de lo prohibido. Impedir el uso o ejecución de algo. Simplemente así. Sabemos que en la vida hay muchas cosas prohibidas. Hay cosas autorizadas por hacer y cosas que están prohibidas y son implícitas en todos los países y a todas las personas del mundo. Así que vamos a comenzar ya. Esta poesía la titulé Traspasé la cerca. Traspasé la cerca sin ver el letrero que claro decía: está prohibido. Me convierto así en un forajido por cruzar sin permiso el marcado lindero. Y llego cansado a la orilla del río. Tampoco hago caso al notar la advertencia. Me desprendo enseguida de toda la paciencia y me lanzo al agua sin importar el frío. Voy por las vías como si escapara, perseguido sin tregua por un delincuente. Quizás pintada de blanco mi mente, haciendo caso omiso donde dice pare. Pero lo peor de todo lo vivido es cruzar la línea por Dios establecida, pues en ella el futuro de la eterna vida se arriesga por violar lo que Él ha prohibido. A mí siempre me ha gustado los deportes, y aunque no los he practicado todos, pero algunos sí los he practicado bastante, sobre todo el béisbol. Sabe que en Cuba, en mi país natal, la pelota o béisbol es el deporte nacional, y todos los niños desde pequeños, pues de una forma u otra, lo practicamos. Pero también me gustan otros deportes, y es del que voy a contar algo. En la década del 80 se celebró en el Palacio de las Convenciones o Ciudad Deportiva, también llamada así, en la ciudad de La Habana, donde se hacen muchos eventos deportivos. Yo había asistido allí en varias ocasiones. Bueno, la primera fue en la visita de un evangelista que llegó a finales de la década del 50, llamado Raimundo Jiménez, que dio la última campaña evangelística que se dio en ese lugar. Él era o es puertorriqueño, y allí asistí, pero también después asistí a eventos de baloncesto, a eventos de voleibol, tanto nacionales como internacionales. Y la capacidad de este lugar es para 12,000 personas, y es un lugar que está en una posición geográfica muy accesible. Pero en esa década del 80 se iba a efectuar una pelea de boxeo, que aunque quizás no es mi deporte favorito, pero teniendo en cuenta las personas que iban a competir, me interesó en verla. Y era el tricampeón olímpico Teodoro Stevenson
contra Ángel Milián, dos superpesos pesados de Cuba y los dos mejores de la época. Yo realmente no tenía ninguna diferencia si ganaba uno o el otro. Yo había trabajado con la mamá de Ángel Milián y por lo tanto por esa parte me hubiera gustado que ganara él, pero sin embargo el símbolo deportivo era Teófilo Stevenson, que era la figura más importante en ese deporte y en esa época en Cuba y a nivel mundial también. Así que averigüé, pero me dijeron que solamente era por invitación y no era fácil conseguir las invitaciones porque era un evento muy importante. Así que pensé en no asistir, pero el día del evento, por cosas que a veces uno no sabe ni explicar, dije, voy a probar suerte a ver si logro entrar a ver esa pelea de boxeo. Y hacia allá me encaminé. Y efectivamente cuando llegué al lugar me di cuenta que era casi imposible entrar. Primeramente porque era por invitación, solamente había que presentar las credenciales donde se aseguraba que usted era invitado, y también por el despliegue tan inmenso que había de agentes del orden, de la policía, y que no dejaban acercarse mucho al lugar. Así que yo me paré y digo, bueno, no sé qué hacer. Y habían letreros que decía prohibido entrar, prohibido si no tiene invitación. Pero me percaté de que había una de las entradas que, a pesar de que decía prohibida la entrada, frecuentemente cada 2 o 3 minutos entraba una persona o un grupito de 4 o 5, de 6 o 7, y no presentaban ningún papel y seguían hacia adentro. Y no sé cómo se me ocurrió y dije, voy a unirme a uno de estos grupos cuando sean 4 o 5 y quizás puedo pasar camuflajeado entre ellos. Y así hice. Cuando vino un grupo de 5 o 6 personas, me aparía a ellos como si fuera el grupo y entré libremente. Pero cuando llego a la entrada principal ya para abordar el local donde era, que eran como quizás 200 metros del lugar ese de entrada, ahí estaban pidiendo las credenciales. Y resulta que yo había entrado por donde entraba el cuerpo diplomático y personalidades importantes que habían invitado, personalidades, y allí me pidieron mi credencial. Yo no tenía ninguna. Y le expliqué, dice, no, lo importante es cómo usted logró llegar aquí. Dígole, no, es que me aparía al lado de un grupo. Y entonces el hombre llamó a un policía y le dijo, condúcelo hacia la estación porque para investigarme qué yo hacía allí en un lugar que yo no podía estar. Yo traté de explicarle, pero no. Vino la gente del orden y me condujo. Y mientras veníamos caminando, yo le sugerí, denme una oportunidad. Yo realmente no lo hice con mala intención, simplemente fue porque quería ver la pelea, pero realmente yo no tengo ninguna intención. Y el hombre primero, hasta que tanto le insistí en esos 200 metros, que cuando faltaban como 50 metros me dijo, mira, yo tengo que cumplir la orden de lo que me dijo el jefe, pero la única manera es que yo diga que tú te me escapaste. Así que mira, sale corriendo, corre y piérdete, y yo voy a decir que tú te me escapaste. Y eso hice, salí corriendo y me escapé. Claro, ellos no podían encontrarme porque no habían tomado ningún dato mío, y así pasó la cosa, pero pasé un gran susto por violar lo establecido, por violar lo que estaba prohibido hacer. Y eso me sirvió de una gran enseñanza para el futuro. Los 10 mandamientos aparecen en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leerlo para comenzar la parte bíblica. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es palabra de Dios. Realmente los 10 mandamientos Dios los dio porque hasta ese momento no habían leyes que prohibieran de manera escrita cosas que Dios quería que su pueblo llevara a efecto o fuera una costumbre de vida, un hábito de vida, una realidad en la vida de todos sus hijos. En el libro de Levíticos hay muchas otras prohibiciones. No, muchas personas piensan que solamente los 10 mandamientos son las cosas que Dios prohibió. Pero si usted lee el libro de Levítico, verá cuántas cosas Dios prohibió para su pueblo en aquella época. Y todas, aunque muchas veces se dice que la ley romana fue la que de donde se desprenden todas las leyes en todos los países, yo pienso que no. Yo pienso que es de las leyes bíblicas que Dios estableció para su pueblo, y de ahí, cuando las leemos, nos damos cuenta que todas tienen un origen en el mismo Dios. Y no las vamos a leer porque son muchas, pero les recomiendo que lean el libro de Levítico para que usted vea qué interesante está todas las prohibiciones que Dios hizo, que de hecho tienen vigencia, muchas de ellas por razones de salud, otras por bienestar de la sociedad. En fin, yo les recomiendo que lean el libro de Levítico, todas esas leyes, para que nos demos cuenta. Una de las leyes era sobre las ofrendas y sacrificios. Cuando se hacía una ofrenda o sacrificio, era de animales que estuvieran sanos totalmente, que no tuvieran defectos, no tenían mancha. No podía ser un animal tuerto, un animal cojo, un animal enfermo. Tenía que ser totalmente saludable para que pudiera ser sacrificado en holocausto. No podían tener cicatrices ni marcas. También había leyes sobre las comidas. Todas esas comidas, cuando usted las analiza, comámoslas o no las comamos, como dice después Pablo, muchos años después, el que no come, para Dios no come. Y el que come, para Dios come. Por lo tanto, no estamos hablando de prohibiciones. Si usted cree que algunos alimentos se pueden comer y que otros no, no es lo importante que yo quiero hacer ver en estos momentos, sino que Dios lo hizo y lo estableció, porque sinceramente cuando usted analiza todas estas comidas, estos alimentos que estaban prohibidos, era sencillamente porque eran bienestar para la salud corporal de todos los habitantes. También estaban prohibidos cosas a los sacerdotes. El resto de la población podía hacer cosas que a los sacerdotes no les estaba permitido, porque supuestamente, y no solamente supuestamente, sino en realidad eran el ejemplo para el pueblo, eran los que tenían que llevar la parte espiritual de toda la población y tenían que ser de ejemplo a los demás. Habían también
animales prohibidos, si tenían la pezuña hendida, si eran palmípedos, una serie de animales que estaban prohibidos, y como usted se da cuenta, efectivamente sus carnes son dañinas, algunas más que otras, pero casi siempre era por asuntos de salud. También había algunas prohibiciones después del parto de las mujeres. Hoy en día que está muy popular las cuarentenas, realmente la cuarentena comenzó acá, porque las mujeres cuando daban a luz tenían que estar 40 días antes de llevar una vida normal, porque se consideraba que estaba como inmunda, vamos a decirlo de alguna manera, o no estaba totalmente restablecida, y tenía ciertas prohibiciones también. Había la prohibición de casarse entre familiares, y todos sabemos hoy en día por la ciencia, por los ADN, que entre familiares cercanos pueden salir personas con problemas de muchas índoles, y ya Dios lo había establecido de antes. Había también prohibiciones sobre algunas enfermedades como la lepra. Sabe que los leprosos eran sacados de las ciudades y eran llevados a un lugar alejado de la ciudad donde ellos permanecían solos. Allí algunos familiares quizás dejaban algunos alimentos cercanos para que ellos pudieran recogerlo, pero ellos no podían entrar a la ciudad, ni nadie podía tener contacto con ellos porque era una enfermedad incurable, y había leyes específicas para los leprosos. Habían leyes especiales también para las secreciones humanas. Es muy interesante esto. Toda secreción humana tenía prohibiciones cuando eran tocadas, tanto el flujo de las mujeres cuando tenían su costumbre mensual, o las lágrimas, o la misma sangre, y muchos, todo lo que fuera desprendimientos de secreciones humanas. Sobre la moralidad, habían infinidad de leyes también sobre la moralidad sexual, que también están escritas ahí en el libro de Levítico. Y también habían prohibiciones en los lugares donde se celebraban las ceremonias, y eran muy estrictos, a tal punto, que es algo que sobresale y no quisiera dejarlo de decir hoy, que al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que estar tan limpio espiritualmente que si había cometido algún pecado o había violado alguna de las leyes establecidas por Dios, quedaba muerto. Y por eso que él se introducía en el lugar santísimo amarrado, para si él moría lo pudieran sacar, porque nadie podía entrar al lugar donde él había muerto, porque era el lugar santísimo donde solamente le era permitido a él entrar una vez al año. Bueno, terminamos con esa parte del Antiguo Testamento, pero en los Hechos, si leemos en el capítulo 16 y versículo 6 de los Hechos, vamos a leer lo siguiente. En el capítulo 16, versículos 6 al 10 dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. O sea que Dios en el Nuevo Testamento muchas veces prohibió hasta que los evangelistas, los que predicaban el Evangelio, llegaran a algunos lugares, porque Dios quería que ellos fueran a otro lugar. Y en este caso al apóstol Pablo, dice que les fue prohibido el plan que hizo Pablo, y después Dios le dio la solución a
a través de este varón de Macedonia para que fueran al lugar que Dios había querido que fueran. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, aquí habla sobre las prohibiciones que hacen algunas personas, pero que no tienen que ver con las prohibiciones de Dios. Y vamos a leer la que se encuentra en 1 Timoteo. Sabe que Timoteo tiene primera y segunda, y en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: que habrán hipócritas y mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Personas que de su propia cuenta han prohibido hacer cosas, pero son dogmas, son ideas de personas humanas y no leyes ni prohibiciones establecidas por Dios. Así que en 1 Timoteo 4, 1 al 5, usted puede leer todas estas cosas que yo acabo de leer ahora, y yo le recomiendo que las analice para que pueda determinar cuándo hay prohibiciones divinas, prohibiciones que el mismo Dios ha hecho a los seres humanos y que ha hecho a sus hijos, y las prohibiciones que provienen de líderes o personas que se les ocurrió o malinterpretaron algo de la palabra de Dios y comienzan a prohibir cosas. Yo no voy a mencionar ninguna porque no es el momento en que debo introducirme en ese campo, pero sí tengamos en cuenta que solamente hagamos casos de las prohibiciones que Dios mismo, a través de sus profetas, de sus siervos y de los apóstoles o del propio Cristo, hizo para los seres humanos todos y para sus hijos en particular también. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este momento porque estamos conscientes que tú prohibiste muchas cosas, tanto a tu pueblo como a tu iglesia, y todas tienen una explicación, y muchas veces, aunque no las entendamos, estamos seguros que es para nuestro bien. Te damos gracias por todas las prohibiciones que hiciste para el ser humano, porque es para protegernos. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amables y queridos sintonizantes, hermanos y amigos, muchas gracias por su atención en esta noche y que Dios le bendiga.